Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 37 y 38 del libro de Génesis. Vamos a lecturar la palabra del Señor y en breve estaremos realizando nuestros comentarios. Capítulo 37. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: Os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Sus hermanos le dijeron: ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Después, sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: Iré. Entonces Israel le dijo: Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿Qué buscas? Y él respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: Se han ido de aquí, pues yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: Aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: Una fiera los devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, y dijo: No le quitemos la vida. Rubén les dijo además: No derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso.
Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y éstos llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí, José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está ahí, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José, y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre, y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre, y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado, sin duda, José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero él rehusó ser consolado, y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Quezib que lo dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por estar contigo? Él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de la mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré, y además los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Sucedió que, como a los 3 meses, informaron a Judá, diciendo:
tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó, y le ató un hilo escarlata a la mano, diciendo, este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zara. Bien, esto ha sido la lectura correspondiente al día de hoy. Hemos lecturado los capítulos 37 y 38. Bien, algo que quería comentar del día de ayer para que no quede en el aire, digamos, porque son puntos que considero que son importantes para poder continuar interpretando bien la escritura. Había pasado por alto el versículo 22, ¿sí? El versículo 22 del capítulo 35, ¿sí? Que solamente es un relato es un solo versículo, ¿no? La mitad de un versículo incluso, pero que esto va a determinar algo posteriormente, ¿sí? Dice, aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo, ¿sí? E Israel lo supo. Entonces es importante esto, ya que Rubén, que es el primogénito de Jacob, ¿sí? Ya hemos visto la actitud que tuvo Simeón, ¿sí? Hemos visto la actitud que tuvo Leví, ¿sí? Leví con Simeón cuando entran a matar a Siquén. Sin embargo, había pasado por alto la actitud de Rubén, ¿sí? Y recordemos que dentro de esa línea estaban Rubén, Simeón, Leví y de ahí seguía Judá, ¿sí? Y entonces hemos visto ya, ahorita les acabo de mencionar lo de Rubén, que lo habíamos leído el día de ayer, la actitud de Simeón y de Leví, y el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de Judá. Bien, pero iniciamos con el capítulo 37, ¿sí? Iniciamos con el capítulo 37, donde encontramos, en primer lugar, Jacob habita ya en la tierra donde había peregrinado su padre, ¿sí? Donde había estado Isaac, donde había vivido también Abraham, es decir, ellos estaban en la tierra de Canaán, ¿sí? Entonces Jacob estaba habitando la tierra de Canaán, específicamente, pues recordemos que donde habitó Abraham, donde habitó Isaac fue en Hebrón, ¿sí? También menciona aquí, versículo 2 dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob, ¿sí? José tenía 17 años. 17 años es cuando ya lo menciona aquí, y él apacentaba el rebaño de sus hermanos. Aquí vamos a ver cosas interesantes, ¿sí? Aquí José todavía tiene 17 años, pero va a surgir un problema, el mismo problema que había surgido con Isaac, con Rebeca, del favoritismo. Esto se volvería a dar en el caso de Jacob. Era un problema que Jacob, de alguna forma, él repite esto, ¿no? Entonces, este favoritismo abierto, este favoritismo, esta designación de Jacob como su hijo principal, ¿no? Va a causar las malas relaciones entre José y sus hermanos, definitivamente, ¿no? Entonces, fue el favoritismo lo que llevó a que Jacob se alejara de su madre, ¿sí? Y ahora también va a llevar a que de alguna forma encontramos las riñas que va a haber entre hermanos, y también va a llevar a que Jacob se aleje de José, ¿no? Entonces es triste cómo este favoritismo empieza a resquebrajar ya las relaciones familiares dentro de la casa de Jacob, puesto que ya ingresa la envidia, ingresa el odio, y aborrecen a José, ¿no? Y mucho más esto se va a acrecentar
cuando cuando José ya tiene los sueños, le cuenta a sus hermanos de estos dos sueños, y definitivamente pues esto causa más problemas, causa más odio entre sus hermanos, ¿no? Definitivamente pues el odio, la envidia que había en ellos, de alguna forma demuestran también que la razón por la cual Dios escoge a José, ¿no? Entonces, de alguna manera Jacob no estaba, digamos, escogiendo mal, de alguna forma, que de ahí vendría, digamos, José se perfilaba como el hijo más obediente, ¿sí? El hijo más ordenado, más disciplinado. Y sus hermanos, según lo que nosotros podemos leer, tenían actitudes muy precipitadas. Entonces definitivamente no eran ellos querían, digamos, reinar a su modo, ¿no? Sobresalir a su modo, pero Dios tenía determinado ya, ¿no? Por eso que vemos como en el versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. ¿Por qué? Porque Jacob sabía de que de alguna forma Dios determinaría y Dios hablaría, ¿no? Ya por quién, digamos, lideraría este grupo dentro de todos los hermanos, ¿no? Entonces también podemos ver aquí que Jacob y José tienen cierto paralelismo de alguna forma, ¿sí? Ya que hay algunos puntos. Jacob inicia su vida, ¿no? Tiene este problema con el engaño, ¿sí? Con el problema directamente con su hermano. José va a tener también este problema con sus hermanos, ¿sí? Él va a sufrir la traición de sus hermanos. Y Jacob va a sufrir 20 años fuera, ¿sí? Fuera de su familia, va a estar en la casa de Labán, ¿sí? Por 20 años, recordemos, 7 años trabajó por Lea, 7 años por Raquel y 6 años por sus posesiones, por sus propiedades para él. Y con José va a pasar algo similar. José va a estar 13 años, ¿sí? Tiene 17 años cuando sus hermanos lo venden. Va a pasar 13 años en Egipto, en casa de Potifar. Y va a pasar, pasan 7 años de abundancia. Y luego de esos 7 años de abundancia, recién se reencontraría con su familia, con sus hermanos. Y ahí sucedería este reencuentro, ¿no? Que de alguna forma en los dos casos, tanto en el caso de Jacob como en el caso de José, se terminan con una reconciliación, ¿no? Eso es lo bonito que vemos aquí. Entonces hay un paralelismo, son similarmente 20 años que están alejados. Tanto Jacob estuvo alejado de Esaú por 20 años para poder reencontrarse, y tanto José estuvo alejado también de sus hermanos por 20 años para volver a reencontrarse. Bien, José va en busca de sus hermanos. Sus hermanos van a apacentar el rebaño a Siquem, ¿no? Probablemente, quizás, como ellos habían despojado, digamos, Siquem, quizás querían ver cómo estaba la situación ahí en Siquem. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Israel dice a José que no están tus hermanos en el rebaño en Siquem, ven, te enviaré. ¿Cuál es la actitud de José? Iré, ¿sí? Entonces vemos aquí la obediencia de José. Definitivamente, a pesar de estar lejos, a pesar que sus hermanos lo odiaban, él no se niega a lo que su padre le está solicitando, sino que él obedientemente dice que sí irá. Otra cosa que rescatar aquí también es respecto ya habíamos hablado un poco acerca del favoritismo, y menciona también aquí que en el caso de José, José tenía una túnica de muchos colores, ¿no? Que es algo que lo resalta, y en esto sí quería comentarlo porque muchas veces se toma como algo o pasa desapercibido. En sí, esta túnica de colores genera de alguna forma de que José sea indicado como el hijo que está sobre los demás hijos, o el hijo principal. Y esto va a generar la envidia en sus hermanos. Entonces muchas veces tomamos como que esta túnica de colores como algo bonito, algo agradable, pero veamos cuál es el contexto aquí. Y el contexto más bien es de que esta túnica de colores es el resultado del favoritismo de Jacob por su hijo. Y esta túnica de colores sería la que traería de alguna forma esa identificación que José está sobre los demás, y que finalmente traería pues el odio, el rencor por parte de sus hermanos, ¿no? Entonces eso quería comentarlo, puesto que es algo que
que vemos aquí. Sus hermanos hacen un complot, finalmente lo quieren matar, quieren deshacerse de él. Quien interviene aquí va a ser Rubén. De alguna forma Rubén quiere conservarle la vida, busca la estrategia de cómo convencer a sus hermanos, pero bueno, los logra convencer y finalmente lo avientan, lo meten en un pozo, ¿no?, que estaba vacío. Pero luego sus hermanos, dentro de ellos Judá, dice: ¿qué vamos a ganar con matarlo, ¿no? O sea, ¿qué ganamos matándolo? Mejor vendámoslo a los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Los descendientes de Ismael, ¿no? Finalmente dice: pasaron mercaderes madianitas. ¿Quiénes son los madianitas? De Madián viene, es parte también de tanto Ismael como los ismaelitas como madianitas provienen de Abraham, ¿no? Los ismaelitas provienen de la línea de Abraham unida con Agar, y los madianitas provienen de Abraham unido con Sétura, su concubina, después de la muerte de Sara. Entonces son vendidos, ¿sí? José es vendido, perdón, a los mercaderes madianitas, lo suben del pozo y lo venden por 20 piezas de plata, ¿no? Entonces esto fue el precio que pagaron por José, y José fue llevado a Egipto. Entonces aquí vemos cómo ellos tratan a su hermano, y finalmente van a engañar a su padre, ¿sí? Jacob va a ser engañado una vez más. Esta vez va a ser engañado por sus propios hijos. Pero sin embargo, el desconsuelo que siente Jacob por su hijo favorito, por su hijo preferido, por José, ya que José era el primogénito de Raquel, ¿sí? Y Raquel, recordemos que era la mujer que él amaba, ¿no? Probablemente por esto es la preferencia por José, ¿no? De alguna forma Dios sí distingue a José, ¿sí? Dios sí determinaría a José, pero la actitud de Jacob no estaba, digamos, de alguna forma como debería, ¿no? Entonces, como padre, Jacob ciertamente cometió el mismo error que su padre Isaac, ¿no? Dentro del propósito de Dios, entendemos que efectivamente es Dios quien soberanamente escogió a José en su soberanía, porque Dios lo usaría para algo específico, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, Dios no está aquí, no es de que Dios no sabe lo que está pasando, no es que Dios no conoce lo que está sucediendo, no. Cuando lleguemos más adelante, cuando termine toda esta historia, vamos a ver cómo José entiende la soberanía de Dios y cómo José sabe de que Dios estuvo en todo este asunto, que Dios estuvo ahí, y que todo lo malo que los hombres pudieron hacer, que todo lo malo que sus hermanos pudieron haberle hecho, ellos tramaron todo para hacerle un mal, para poder matarlo, para poder esconderlo, para poder librarse de él, pero sin embargo Dios todo lo usó para bien, ¿no? Entonces, por ahora, en lo que estamos leyendo, entonces la historia está un poco tensa, un poco complicada. Venden a José, engañan a Jacob, esa túnica de muchos colores finalmente termina ensangrentada, y con esto mienten a Jacob. Jacob está en un desconsuelo total, nadie puede consolarlo, no se deja consolar, y eso significa de que también entonces los hermanos de José tendrían que sufrir de alguna manera, participar de este sufrimiento, ya que pues al ver sufrir a su padre, ¿no? Mientras tanto, dice, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Dónde llega a parar José? José llega a parar a ser esclavo, ¿sí? Esclavo del capitán de la guardia, oficial de Faraón, Potifar, ¿sí? Entonces esto es lo que menciona aquí la escritura en el capítulo 37, ¿no? Entonces, ¿qué podemos reflexionar aquí del capítulo 37? Básicamente, tener mucho cuidado, digamos, ¿no?, para los que somos padres y tenemos hijos. Entonces definitivamente cuando tenemos varios hijos hay que tener mucho cuidado con el favoritismo, ¿no? Porque esto definitivamente ya lo hemos visto en el caso de Isaac, ya lo hemos visto, ahora lo estamos viendo en el caso de Jacob. No trae nada bueno. Definitivamente esto lo único que va a provocar es que haya envidia, que haya odio entre hermanos, y esto va a resquebrajar las relaciones familiares dentro de un hogar, ¿no? Entonces, como padres tiene que existir un liderazgo de modo de poder dejarse guiar por el Señor, para que Dios nos pueda dar esa fortaleza, esa guía,
y de alguna forma poder educar a nuestros hijos conforme al Señor y no pecar en este sentido de estar buscando favoritos y de llenar a uno con más privilegios que a otro, de alguna manera buscando esa desigualdad, ya que solamente el Señor sabe cómo es que nos ha concedido a cada uno de nuestros hijos. Y por otro lado, vemos también la soberanía de Dios, como Dios escoge, pero muchas veces cuando Dios escoge no significa de que va a reinar al instante. No vemos aquí que Dios ya le había transmitido en sueños a José, pero no era que José iba a reinar al día siguiente o que José iba a gobernar al día siguiente, sino que va a pasar todo un tiempo, él tiene 17 años allí, va a pasar 13 años para que él pudiera estar en Egipto y finalmente llegar a ser gobernador. Aquí se habría probado su paciencia, su perseverancia, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos encontrar también aquí dentro de este capítulo 37 de José, ¿no? Acerca de Jacob, acerca de José y de sus hermanos. Bien, capítulo 38. El capítulo 38 va a destacar, ¿sí?, un punto, digamos, como que un espacio, ¿sí?, un lapso, ¿sí?, se va a dar ahí luego de este acontecimiento de José. Vemos que Judá se va a vivir a la tierra de visita, dice, a una dulamita, ¿sí? Se separa por un tiempo de sus hermanos, ¿sí? Entonces él se separa, se va a otro lado y va a tomar por mujer a una cananea, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿sí?, estamos hablando de Judá, ¿sí? Es importante. ¿Por qué este capítulo 38 toma a hablar de Judá? Porque es importante, es clave dentro de esta línea de la simiente prometida, ¿sí? Ya que de Judá vendría esta simiente prometida. Entonces estaba casi a punto, o sea, Judá estaba haciendo méritos para que definitivamente, más bien, la tribu de Judá caiga totalmente. Porque ¿quién escoge por esposa? A una cananea, ¿sí? Tiene 3 hijos con esta cananea. Y definitivamente aquí pues se da una situación bien compleja. Y dice que Judá entonces toma por mujer a Er, ¿no?, su primogénito, mujer para Er, su primogénito, la cual ya se llamaba Tamar. Entonces de los 3 hijos que tiene, toma a su primogénito y le da a su mujer. Esta mujer se llamaba Tamar, ¿sí? Tiene ahí un nombre propio. Definitivamente Tamar jugaría un rol importante aquí, ¿sí? Y vamos a ver que luego, ¿qué sucede? Que Er era una persona, dice, malvada, ¿sí? Era una persona malvada ante los ojos del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Dios, el Señor, le quitó la vida, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta. En el verso 7 dice, y el Señor le quitó la vida. Y esto debemos tenerlo claro, puesto que el único que da la vida y quita la vida es el Señor, y eso debemos siempre tenerlo claro, ¿no? En algún momento he escuchado personas que dicen, y el diablo le quitó la vida, y Satanás le quitó la vida. Falso, Satanás no tiene poder para dar ni para quitar vida. El único que puede dar y quitar la misma es el Señor, solamente Dios, ¿sí? Eso para aclarar esta parte. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Según la costumbre, al haber muerto su hermano y no haber tenido hijos, entonces al siguiente hermano le correspondería poder tomar a la mujer de su hermano para que pudiera tener hijos, y estos hijos pertenecerían o serían hijos del hermano difunto, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que hace este hombre, este hermano, Onán? No quiere, ¿no? Él sabía de que la descendencia no va a ser suya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, cuando se llegaba a su mujer, él derramaba su semen en otro lado. ¿Por qué razón? Porque él no quería. Esa descendencia vendría de su hermano, sería de su hermano. Pero esto a Dios no le agradó. Y como a Dios no le agradó, también dice que a él le quitó la vida. Entonces Judá tenía a otro hijo, su hijo menor, Sela, pero él no lo quería dar a Tamar porque dijo, de repente también, sí, va a morir así como sus hermanos, ¿no? Entonces ya tenía problemas Judá, y no le da a su hijo Sela. Su hijo Sela crece, pero sin embargo no le da a Tamar por mujer para que pudiera tener descendencia. Y aquí surge un caso, ¿no?, muy especial, en el cual muere la mujer de Judá. Y cuando muere la mujer de Judá, dice, luego que pasa el duelo, Judá
va a Timnat, y ¿qué es lo que sucede? Tamar se entera que su suegro, ¿sí?, estaba yendo. Y aquí Tamar va a tramar algo, ¿sí?, ya que Judá no le quería dar a Sela porque es lo que correspondía en ese momento. Entonces definitivamente ella va a tramar algo, a lo cual va de alguna forma a hacer que Judá pueda caer en esta trampa de alguna manera, pero que finalmente ella va a ser más justa que el mismo Judá, ¿no? Y eso es lo que va a suceder. Entonces ella se viste como si fuera una ramera, viene Judá y está con ella, pero ella le pide, dice, una prenda, ¿no? Le dice, ¿qué me vas a dar? Le dice, ya, mira, yo te voy a enviar un cabrito. Y ella le dice, hasta que llegue el cabrito, tú me vas a dar una prenda. ¿Cuál es esta prenda? ¿No? ¿Cómo lo tramó Tamar en esa forma? Le dijo, dame tu sello, tu cordón, tu báculo, ¿no? Estos 3 objetos. Entonces él le dio los objetos, estuvo con ella, pero ella concibió a causa de esta relación con Judá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Judá manda por el cabrito, Tamar había desaparecido definitivamente, pues ella no era una ramera, no había rameras en el lugar, y definitivamente aquí, ¿qué sucedió? ¿No? Judá se sintió de alguna forma burlado, pero bueno, ahí lo dejó. Pero pasaron los meses, ¿sí? Y al cabo de 3 meses se entera que Tamar estaba embarazada. Y aquí viene un detalle, digamos, en el cual al Tamar estar embarazada, le pasan la voz a Judá, y Judá lo que pide es, pues, que muera, ¿no? Que muera, o sea, con pena de muerte, ¿no? Por haber fornicado. Entonces, por causa del pecado de fornicación, ella debe morir. Pero Tamar, a su defensa, lo único que pide es que Judá pueda ver estos objetos, ¿sí? Y le dice, de aquel quien son estos objetos es el padre del niño, ¿no? Entonces él le envía el sello, el cordón, el báculo, y Judá se da cuenta que era de él. Entonces aquí es donde Judá menciona diciendo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, ¿no? Y dice, no volvió a tener más relaciones con ella, pero cuando fue a dar a luz no era uno, sino eran 2, ¿no? Y aquí nacen Fares y Zara, ¿sí? Y por la línea de Fares se abriría, digamos, vendría la descendencia, ¿no?, por parte de Judá. Entonces, de alguna forma, cuando ya para Judá estaba como que casi todo perdido de alguna manera, nace una esperanza a través de Tamar, puesto que Tamar se portó de una forma justa, ella estuvo allí, ella fue esposa de su hijo, luego cuando estuvo con el otro hijo ella no pecó, sino fue el hijo el que pecó, y finalmente ella estaba a la espera, ¿sí? Ella estuvo a la espera del siguiente hijo. Judá lo hizo esperar, pero no llegó el momento. Entonces ella toma sus decisiones de alguna forma que le podía costar la vida, porque estaba a punto, ¿sí? O sea, fue de vida o muerte, pero finalmente pues la gracia y el favor de Dios también pudo estar con ella por su perseverancia y por su paciencia, ¿no? Entonces eso es lo que podemos ver aquí en este caso en el caso de Judá, ¿no? Entonces ya hemos visto, ¿sí?, para más o menos tener en cuenta el caso de Rubén, ¿sí?, que toma a una de las concubinas de su padre, el caso de Simeón y Leví, que son hombres de espada, sangrientos, y vemos aquí también un detalle acerca de Judá, ¿no? Entonces ya hasta ahora hemos visto el caso de 4 patriarcas, más el caso de José, que es en quien se va a tomar más la escritura, ya por el tema de lo que va a suceder, todo lo que va a acontecer en Egipto, y por José sería que Israel llega a Egipto. Entonces es donde se va a tomar más capítulos para poder hablar de José, ¿sí? Entonces hay detalles como estos que son importantes conocerlos, importantes saberlos, saber su contexto, de dónde sale, puesto que nos va a ayudar a un mejor entendimiento en los capítulos posteriores. Bien, eso es todo por hoy. Nos encontramos el día de mañana. Que Dios los bendiga.